Antes de que Dios pueda cambiar nuestras circunstancias, Él quiere cambiar nuestros corazones. Si nuestras circunstancias cambian para mejor, pero nosotros permanecemos iguales, entonces nos volveremos peores. El propósito de Dios, en su providencia divina, no es para que nos sintamos mejor ni más cómodos, sino para formarnos a la imagen de su Hijo. Un carácter como el de Cristo es la meta divina para cada uno de nosotros. Noemí estaba amargada con Dios, pero Ruth estaba dispuesta a que Dios hiciera su voluntad en su vida. Así que Dios comienza su obra misericordiosa con Ruth. Ruth iba a ser una influencia en Noemí, es decir, influenciaría a Noemí y Dios comenzaría su obra de traer eventualmente al Hijo de Dios a la tierra. Ruth y Noemí no tenían idea de que ellas eran parte del plan eterno que cumpliría la promesa que Dios le hiciera a Abraham de que de su semilla serían bendecidas todas las familias de la tierra. La historia de Ruth empieza con la muerte de un esposo, pero termina con el nacimiento de un bebé. Dios cambiaría la vida de Ruth en Israel. Sus lágrimas se volverían en triunfo. Si queremos que Dios obre en nuestras vidas y circunstancias y que lleve a cabo sus propósitos, debemos vivir vidas de fe y esperanza. Te invito a que abras tu Biblia en Ruth capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Si no tienes ahora una Biblia, porque a lo mejor estás trabajando o estás en tu vehículo, cuando tengas un tiempo, hazlo. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Tenemos que entender bien la cultura y las leyes hebreas para que podamos ver cuán significativo era que Noemí tuviera un pariente de su esposo en Belén. La ley del pariente cercano era importante. La frase el pariente cercano en hebreo es Goel, que significa protector. Habían dos cosas importantes en la cultura hebrea. Primero era el nombre de la familia y segundo eran las tierras y la herencia familiar. El Goel era un hombre que podía redimir o comprar de nuevo la propiedad del pariente que estaba en problemas. El Goel era el protector del pariente cercano. Y de acuerdo con la ley de Moisés, el pariente más cercano tenía la responsabilidad y el derecho de redimir al pariente que estaba necesitado. Si todo estaba yendo bien en tu vida, si tú tenías a tu esposo, a tus hijos y tus tierras, no tenías necesidad de un redentor. Pero si perdías algunas de estas cosas, Dios había puesto la estipulación de un redentor. Si se trataba de las tierras de la familia, si un hombre tenía que vender las tierras por razones de pobreza, el pariente cercano, el Goel, tenía el derecho de comprarlas de nuevo o redimirlas, restaurarlas al que las había perdido. ¿Hacemos eso con nuestra propia familia? A lo mejor no tienes trato con algunos familiares, tíos, suegros, yernos, primos. A lo mejor tu familia es la única convertida. ¿Tienes este trato? ¿Redimes a tus familiares? ¿Ayudas a esa familia que tienes que quizás es inconversa y llevas años sin hablar con ellas? ¿Las restauras? ¿Eres una persona que restaura familias? ¿Eres una persona que restaura vidas? Cuando se trataba del hombre de la familia, puedes leer más información, capítulo 1 de este libro de Ruth, el Goel, el protector, tenía la obligación, cuando su hermano se moría sin dejar hijos, de tomar a la viuda como esposa. Y el primer hijo que naciera de esa unión llevaría el nombre del difunto y iba a heredar sus tierras. Esta era la forma de cómo Dios ayudaba a los judíos necesitados y la manera como mantenía el nombre y las tierras dentro de la familia o de la tribu. Al hacer esto también hacía posible la venida del Mesías. El Mesías, nuestro Redentor, nuestro protector. El árbol genealógico de Cristo incluía la familia de Booz. El protector, el Goel de las tierras y del nombre de la familia hacía posible que la herencia de los judíos
continuar hasta la llegada de Cristo. Booz, este Goel, es un retrato de Cristo, que vino a la tierra para redimirnos de todo lo que habíamos perdido. Y conforme se va desarrollando esta historia, vemos cómo Dios lo hace. Aquí encontramos a Noemí, empobrecida. Había perdido a su familia, ya no había esperanza de que el nombre de la familia continuara. Estaba a punto de perder sus tierras. Había regresado a Belén y en su pobreza tendría que vender sus tierras para poder subsistir. Sin embargo, Noemí tenía un pariente cercano que era uno de los hombres más ricos del lugar. Ella no sabía que tenía ese pariente. ¿No es esa la manera como Dios obra? Dios ya tenía una provisión para Noemí. Dios siempre tiene una provisión para nuestras vidas, aunque nosotros desconozcamos esa provisión. Gracias a su amor, gracias a su gracia inmensa, Dios siempre tiene todo previsto. Aunque tú y yo, presta atención, no lo sepamos o no lo queramos saber. Él es nuestra provisión. ¿Es para ti Dios tu provisión? ¿Es Dios para tu familia tu provisión? Mi Dios provee. Es un tema musical que un grupo español, el grupo Misión, presenta en uno de sus discos. Mi Dios provee. ¿Qué es lo que debemos hacer en situaciones difíciles? Confiar en Dios. Dios estaba tratando de atraer a Noemí a ese punto donde ella pudiera confiar que Dios tenía un plan para ella. Seguro que cuando Ruth conoce a Booz, pensaría que su encuentro con él había sido una simple coincidencia, una casualidad. Pero con Dios no hay casualidades. Dios las dirige a los campos de Booz. Belén estaba llena de campos y toda la comida de Israel venía de los campos de Belén. Sin embargo, ella fue a dar precisamente al campo de Booz. Esto es increíble, esto es maravilloso. Saber que lo que nosotros creemos, que para ti a lo mejor son coincidencias, es la providencia de Dios. Tú y yo pensamos que son coincidencias, pero aquí entra la providencia de Dios. Es el amor, es el cuidado providencial de Dios hacia nosotros. Él tiene el control de todo. Dios tiende a guiarnos de una forma tan natural que a veces no nos damos cuenta de que Él nos está guiando. Algunas personas que quieren que el Señor las guíe están esperando escuchar una voz audible del cielo, o que se abra el cielo y aparezca una luz, ¿verdad? Que Dios tome control de sus facultades, o que simplemente las manipule como si fueran robots. Yo nunca he tenido esa experiencia. Dios nos guía de una forma natural. A decir verdad, su dirección es tan natural que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que Dios nos está guiando en las cosas simplemente sencillas. Luego miramos hacia atrás y decimos, wow, en todo este trayecto, en todo este proceso, Dios ha estado conmigo. Y no ha sido casualidad. Vemos la providencia de Dios obrando en las vidas de Booz y Ruth cuando ellos tenían su encuentro divino. Y Dios también tiene planes para ti. Nosotros no podemos ver el final de nuestra historia. No sabemos cómo va a encajar todas las piezas del rompecabezas o del puzzle, pero Dios sí que lo sabe. Así que si hoy estás necesitado, necesitada, o si estás viviendo momentos de confusión, o si estás dolida, si estás preocupado por la incertidumbre de tu vida, tranquilos. Tu Goel, es decir, tu Redentor, tu Protector, está cerca de ti. Cristo, nuestro Redentor, tiene el derecho, tiene el poder y el deseo de redimirte y de redimir todo lo que has perdido. Perdiste el cielo cuando Adán y Eva pecaron. Jesús tiene todas las intenciones de restaurarte. Él quiere que tengas una relación personal con Él, para que lo que se había separado, destruido, se vuelva a unir. Se rompió nuestra relación personal con Dios.
El pecado nos separa de Dios. ¿Qué mejor que tener un encuentro con Jesús para que esa relación se vuelva a restaurar? Versículos 2 y 3. Ruth capítulo 2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Versículo 5. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? ¿Cuántos de nosotros estamos familiarizados con el concepto de recoger espigas en el Antiguo Testamento? A lo mejor vienes de una familia tradicional de agricultura, de campo. En la época del Antiguo Testamento, ese era el sistema de provisión que Dios tenía para los pobres. Era la forma de ayudar a aquellos que no tenían nada. Cuando llegaba la cosecha, los segadores cortaban los tallos de la cebada y las criadas iban detrás de ellos recogiéndolos y poniéndolos en manojos. La ley requería que los segadores no cogieran el grano por los costados de los campos, sino que los dejaran ir. Los pobres recogían las espigas que los segadores dejaban por los costados. Y este no era un programa de asistencia social, esto no era una ONG, como las que hay hoy en día. El pobre tenía que trabajar duro por su alimento. El grano que sobraba no se lo daban simplemente. Ellos tenían que aprender que hay dignidad en el trabajo, que había que ganarse el sustento con el sudor de su frente. Este fue el mandato que Dios le dijo a Adán y Eva. El grano que sobraba no se lo daban simplemente. Ellos tenían que aprender que hay dignidad en el trabajo. Era un trabajo arduo, difícil, y más en aquella época, y más en ese tipo de lugares. A lo mejor tú vives en una zona de temperatura, 25, 26 grados, tienes un clima fresquito. Tú imagínate, en esos campos de Belén, en esa época, el calor que tenía que hacer. No solo es un trabajo arduo y difícil, sino que el calor, el sol, no acompaña. Para las mujeres especialmente era peligroso porque tenían que trabajar en los campos con tantos hombres segadores al mismo tiempo. Y seguramente algunos tendrían malas intenciones y estarían al acecho. Este era el cuidado que Dios había provisto y también era la oportunidad para los terratenientes ricos de poder demostrar el corazón de Dios con su generosidad, con su bondad hacia los pobres. ¿Abres las puertas de tu casa a los pobres? ¿Abres las puertas de tu hogar a las personas necesitadas? ¿Tu casa es un punto de luz donde puede ir una persona, una familia, no solo a pedirte consejo, sino también sustento, abrigo, una cama, comida? Apenas llegan a Belén, Ruth toma la iniciativa de salir a trabajar. Y no se queda esperando que Noemí haga algo, no se sienta de brazos cruzados a esperar que se saque la lotería, no. Ambas eran viudas necesitadas, sin ningún hombre que proveyera por ellas. Nunca verás a Ruth en la palabra de Dios regañando, quejándose, lloriqueando. Ella estaba tranquila, ella tenía paz. A ella no le importaba trabajar duro. Ruth consideraba el trabajo como un privilegio, porque lo es. Trabajar es un privilegio. Trabajar para Dios es un privilegio. Pero muchas veces trabajando en la obra del Señor, nos olvidamos del Señor de la obra. Cuando Ruth va a los campos, Dios provee por ella. Si tú estás esperando a que Dios provea por ti, considera esto. A lo mejor Dios está esperando a que tú tomes el primer paso para demostrar cuán importante es tu necesidad. El Señor quiere bendecirte, el Señor quiere bendecir tu vida, pero no puedes quedarte de brazos cruzados.
Este es un ejemplo muy sencillo. La persona que acude a una reunión, a un culto, por ejemplo, quiere que la presencia de Dios se derrame. Quiere que haya sanidad en el ambiente, que Dios sane su vida, por ejemplo. Quiere un toque del Señor. Pero si esa persona en esa reunión, en ese culto, está de brazos cruzados, con los ojos abiertos, esperando a que eso suceda, no va a pasar. Tú tienes que ponerte manos a la obra. ¿Quieres que la presencia de Dios se derrame sobre tu vida? Búscale. Levanta las manos, clámale. Pero si te quedas sentado de brazos cruzados, esperando a que sucedan las cosas, no va a suceder nada. Tú tienes que mover el ambiente. La pobreza hace que Ruth actúe, y la providencia de Dios la lleva a un campo fructífero. Yo he entendido que Dios usa los malos momentos de nuestra vida para guiarnos a un lugar de bendición. El Señor nos puede atraer a Él a través del amor, pero también a través de momentos difíciles. Versículo 4, lo acabamos de leer. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Me llama la atención este versículo 4. Me llama la atención porque vemos como Booz tiene un trato con sus trabajadores. Vemos cómo Booz saluda a sus trabajadores. Nos da una idea de su carácter. Nos da una idea de la clase de hombre que era. Booz era rico, no solo materialmente, sino espiritualmente también. Booz era un buen patrón que bendecía a sus trabajadores. Sus acciones son un retrato de Cristo. Por su forma de saludar a sus segadores, Booz nos demuestra que Dios estaba presente en sus conversaciones, en sus relaciones, en su vida diaria. Booz no era un tirano, no era un dictador. Booz no se creía superior a los demás. Podemos verlo en estos versículos sencillos, estos versos. Booz dice a sus segadores: Jehová sea con vosotros. Como vecino, ¿qué tal estáis? Buenos días. Y los segadores responden: Jehová te bendiga. Había confianza, había una relación entre Booz y esos segadores. Desde el momento en que Booz ve a Ruth, se interesa por ella. Esto es lo que continúa, versículo 5. Booz pregunta a uno de los segadores: ¿de quién es esa joven? Esto es lo que le pregunta Booz al capataz de esos segadores. Booz se siente impresionado por Ruth. Desde el momento en que Booz la ve, se interesa por ello. Más como mujer que por su trabajo o su condición. Esa pregunta de quién es esa joven, quién es esa joven, no expresa lo que estaba sintiendo. Versículos 6 y 7. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí. Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas, detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró al campo. Como Belén era un pueblo chico, la gente se enteraba de todo. Apenas Booz se entera de quién era ella, él ya había escuchado todo acerca de su carácter, su bondad, su humildad. Había escuchado de que era una mujer virtuosa. Había escuchado que viene de Moab, venía con Noemí. Le dieron información a Booz sobre esta mujer. Y Booz se enamora de ella a primera vista. Ruth estaba haciendo su trabajo, estaba trabajando para mantenerse y mantener a su suegra. No estaba buscando esposo. Eso era lo último en su mente. En realidad, cuando ella sigue a Noemí, todo se vuelve en su contra. Primero, ella era una gentil. Segundo, era moabita. Tercero, ella había adorado a dioses falsos. Cuarto, era viuda. Y quinto, era pobre. No tenía dinero para ni siquiera tener una pequeña parcela, una plantación. En esa época, si perdías a tu esposo,
lo ibas a pasar mal. Mira el ejemplo de la viuda de Sarepta. ¿Te has dado cuenta que cuando analizas el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un sinfín de historias de mujeres viudas? ¿Conoces a alguna mujer que ahora mismo es viuda? ¿Por qué no la consuelas? ¿Por qué no te preocupas por ella? ¿Por qué no la visitas? ¿Por qué no la animas, no la alientas? El capataz, en contestación a la pregunta de Booz, nos da detalles de esta mujer. Ruth era una mujer trabajadora. Hemos leído que desde primera hora de la mañana estaba trabajando y no ha parado. Este capataz está dando datos interesantes. Trabajadora, diligente. Lo mismo podemos leer en la mujer virtuosa de Proverbios capítulo 31. En el capítulo 3 de Ruth, ella también es considerada una mujer ejemplar. Ellas son las dos únicas mujeres que la Biblia llama ejemplares. Ruth había llegado al campo bien temprano y había trabajado casi sin parar, hasta el atardecer. Ahora vamos a dar un salto. Vamos al versículo 17. Y vamos a ver aquí el resultado de su trabajo. Espigó, pues, en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Desgranó la cebada que había recogido, la cual pesó más de 20 kilos. Ruth obtuvo una buena cosecha ese día trabajando duro con sus manos. Ella comenzó temprano y trabajó hasta tarde, tomándose solamente breves descansos, cortitos. Qué importante es ser un buen y una buena trabajadora. Queremos la bendición y el fruto de la cosecha, pero no siempre queremos hacer el trabajo que se requiere. Ya sea limpiando nuestras casas, cocinando, cargando muebles, a lo mejor en el campo, en la agricultura, plantando, abonando, criando a nuestros hijos, educándolos. Estas son cosas de nuestro diario vivir. Y a veces nos descuidamos y dejamos las cosas ir. Si no estamos dispuestos a trabajar, no vamos a recibir el fruto, no vamos a recibir la bendición, no vamos a recibir la gran cosecha. Volviendo al versículo 8. Entonces Booz le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas. Fíjate bien en el campo donde se está cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado. Versículo 10. Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó: ¿cómo es que le he caído tan bien a usted? Hasta el punto de fijarse en mí siendo solo una extranjera. Esta es una traducción diferente que estoy ahora mismo usando. Pero volviendo a la traducción de Reina Valera, 1960, versículo 10, dice lo siguiente. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Nuevamente vemos la providencia de Dios. El Señor guía a Ruth al campo de Booz y luego guía a Booz a que visite su campo cuando Ruth estaba allí. Cuando tú y yo le entregamos nuestra vida al Señor, todo lo que nos pasa no es un accidente, no es casualidad. Es la providencia de Dios. Ruth era una viuda pobre y para remate extranjera, pero Dios iba a crear una nueva relación en su vida que cambiaría sus circunstancias. La vida de Ruth nos muestra muchas cualidades. Era trabajadora, amorosa, bondadosa, fiel, era valiente. Estas cualidades la hacen ganarse una buena reputación,
pero solo porque ella vivía esas cualidades en las áreas de su vida. Donde quiera que fuera Ruth, o cualquier cosa que ella hiciera, su carácter era siempre el mismo. Tu reputación se forma por la gente que te observa en el trabajo, en la calle, en la casa, en la iglesia. Una buena reputación, un buen testimonio viene de vivir consistentemente las cualidades en las cuales crees, sin importar el grupo de gente con quien estás, o en los alrededores a donde te encuentras. Ruth era una mujer ejemplar y se veía a la hora de trabajar, se veía a la hora de expresarse, la reverencia que hace cuando se encuentra con Booz. Booz sabía de la muerte del esposo de Ruth. Booz sabía de su actitud servicial. Booz sabía de su compromiso de quedarse con su suegra y con el pueblo de Dios, a pesar de que estaba en una tierra lejana. Booz la bendice con una bendición del Señor. Él deseaba que Dios la recompensara por su arduo trabajo y le da una bendición para ella misma también. La devoción de Ruth por el Señor es evidente. Booz compara la relación de Ruth con el Señor como la de un pájaro buscando refugio bajo las alas de su madre. Ruth había ido a Israel a buscar refugio, protección, seguridad. Ahora lleva estas preguntas a tu vida. ¿Dónde estás buscando refugio tú? ¿En tu cuenta bancaria? ¿En tu trabajo, en tu carrera, en los deportes? ¿En tus habilidades intelectuales? ¿En tus talentos? ¿En tu posición social? ¿En la acumulación de tus bienes materiales? ¿En lo popular que eres? ¿A dónde estás buscando refugio tú? En esta vida puedes tomar muchos caminos falsos tratando de encontrar seguridad y protección. Solo quiero decirte que el Señor es nuestro refugio. Él nos puede cubrir con sus alas para que estemos protegidos y seguros. Hay muchos eruditos bíblicos que ven a Booz como un retrato de nuestro Señor Jesucristo en su relación con su novia, con la iglesia. Y es verdad, leyendo estos pasajes, estos versos, uno puede decir, oye, esto es un retrato de Jesús en la vida de Booz. Como Ruth en su vida anterior, la que no es creyente está fuera del pacto de la familia de Dios. Está en bancarrota espiritual, sin ningún derecho a reclamar la misericordia de Dios. Pero Dios toma la iniciativa y provee la manera para entrar a su familia por medio de nuestra fe en Jesucristo. Vemos la gracia de Dios en la forma de cómo Booz trata a Ruth. Booz toma la iniciativa. La gracia de Dios significa que Él toma la iniciativa para venir a nuestra ayuda. No porque lo merezcamos, sino porque Él nos ama y nos quiere para sí mismo. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 19, dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dios toma la iniciativa en nuestra salvación cuando todavía estábamos muertos espiritualmente, sin fuerzas. Éramos pecadores, éramos enemigos de Él. La salvación no fue una idea nueva de Dios. Fue algo que Él había planeado desde la eternidad. Como Booz se había enamorado de Ruth, como la amaba, Él también toma los primeros pasos, ¿para qué? Para ayudar a Ruth. Booz toma la iniciativa. Booz le habla a Ruth. Es el segundo paso que vemos en cómo la gracia de Dios se ve reflejada en la forma en cómo Booz trata a Ruth. Booz toma la iniciativa, pero Booz habla con Ruth. Él le habla primero porque ella nunca se hubiera atrevido a hablarle a un hombre, y más a un hombre de estas características. Menos aún a un extraño, menos al amo del campo. ¿Qué derecho tenía una viuda extranjera de hablarle a un hombre tan importante como Booz? Sin embargo, él interrumpe su conversación con su capataz para hablarle a una pobre extraña que estaba recogiendo espigas en su campo. Imagínate, si viniera, por ejemplo, el presidente de tu país
Si viniera, por ejemplo, Felipe VI, que es el rey de España, el rey emérito, Si viniera, por ejemplo, a visitarte el presidente de tu nación y nos dirige la palabra. Imagínatelo. La verdad es que nunca nos han hablado, ¿verdad? Y dudo mucho que lo hagan en el futuro, quién sabe. Sin embargo, Dios, el Rey del Universo, el Todopoderoso, nos habló personalmente por medio de su Hijo Jesucristo. Hebreos capítulo 1, verso 1 dice: Dios, en estos días finales, nos ha hablado por medio de su Hijo. Y a pesar de todo lo malo que este mundo le ha hecho a Jesús, Él todavía nos habla por medio de su gracia. Él no solo nos habla palabras de salvación, sino también nos guía a través de cada día. En su trato con Ruth, Booz le demuestra muchos pequeños actos de bondad. Y estos pequeños actos producen grandes compensaciones. Algunas veces la gente piensa que solo las grandes cosas que hacen en la vida son las que van a recibir un reconocimiento mayor y público. Nosotros pensamos que para poder hacer cosas de gran importancia debemos escribir una gran novela o pintar una gran obra maestra. Y esto es una noción errónea de que la importancia o el significado en la vida dependen de cómo nos reconozcamos públicamente. Eso es un error. Actos que realmente satisfacen son muchas veces aquellos hechos calladamente, con poco reconocimiento, en silencio, los que tienen más valor. Algunas de las cosas más importantes que hacemos en la vida no son necesariamente las más memorables, las más reconocidas, pero el Señor nos va a recompensar. Seremos recompensados por las acciones que hemos tomado. Cuando la vida golpea a uno de tus amigos, a un familiar, ¿estás ahí para ayudarles? ¿Estás ahí para consolarles? Pídele a Dios que te ayude a buscar las formas de aliviar las cargas de otros. Pídele a Dios que te ayude a mirar por los demás y no solo por ti mismo. Continuando con el pasaje, ya lo estamos terminando para no extendernos. Vemos a Ruth que recoge espigas en el campo hasta el atardecer. Y luego desgranó la cebada que había recogido, la cual pesaba más de 20 kilos. La cargó de vuelta al pueblo y su suegra vio cuánto traía. Además, Ruth le entregó a su suegra lo que le había quedado después de haber comido hasta quedar satisfecha. Versículo 19, su suegra le pregunta: ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando. El hombre con quien hoy trabajé se llamaba Booz, o se llama Booz. Versículo 20, vamos con una traducción que podamos entender. Mira lo que dice Noemí: que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Noemí había estado amargada, pero su fe en Dios estaba todavía viva. Ella alababa a Dios por la bondad que Booz le había demostrado a Ruth en su dolor. Ella todavía confiaba en Dios, reconocía su bondad. Y este ejemplo de Noemí y de Ruth es un ejemplo también de Pablo y Silas, que estaban presos, que les habían azotado, golpeado, pero aún así glorificaban a Dios en medio de la tribulación, en medio de ese momento duro, en medio de una cárcel oscura, en lo profundo de esa cárcel, con mal olor, oscuro, golpeados, atados al cepo, maltratados injustamente, no se quejan. No lloriquean: Señor, ¿por qué nos has metido aquí? Señor, ¿por qué?
No. Glorifican a Dios, alaban a Dios, cantan salmos, himnos. Tú y yo seguramente en esa situación estaríamos amargados. Hasta nuestra fe podría dudar. Pero Noemí, Pablo y Silas confiaban en Dios, reconocían su bondad. A veces nos podemos sentir amargados por la situación que estamos pasando, pero nunca nos debemos de desesperar. Hoy tienes una nueva oportunidad de experimentar el amor y el cuidado de Dios. Ruth trabajaba todo el día con un corazón alegre y lleno de esperanza. No tenía que preocuparse de que los hombres la molestaran. Tenía comida cuando tuviera hambre, agua cuando tuviera sed, un lugar para descansar cuando estuviera cansada. Cuando Ruth le pide permiso para ir a los campos a recoger espigas, lo único que Noemí le dice es: «Anda, hija mía». No le da ninguna palabra de aliento ni de ánimo, ni siquiera le promete orar por ella. Pero ahora de la boca de Noemí salen cánticos de agradecimiento a Dios. Bendito. No solo bendice al benefactor de Ruth, sino también bendice a Dios. Noemí pasa de la amargura a la bendición. Cuando Noemí ve todo el grano, ella bendice al hombre que permite que Ruth trabajara en su campo. Y cuando escucha que el hombre era Booz, bendice al Señor. ¡Qué cambio!, ¿verdad?, de actitud. Noemí, que hace un ratito estaba amargada, ahora está alegre. Y ahora dedica palabras a Dios. Este cambio sucede por la nueva esperanza que había en su corazón. Noemí estaba esperanzada porque Booz era su pariente cercano y que era rico y tenía influencia. Él podía rescatarlas de la pobreza y darlas un nuevo comienzo. Él podía ser su Goel, su protector, su redentor. ¿No deberíamos nosotros, que creemos en Jesús, regocijarnos en la esperanza? Cuando reconoces lo que Cristo ha hecho por ti, ¿no deberías estar alegre? ¿Con gozo? Jesucristo es el Hijo de Dios. Él murió por nosotros, resucitó y vive para siempre. Hay un solo mediador entre nosotros y Dios Padre, y es Jesús. Y gracias a Jesús tú y yo hoy tenemos esperanza. Glorifica a Dios en medio de tu situación. Esta es una historia de amor y redención. Esta historia no solo nos muestra el amor de Booz por Ruth, sino que es el retrato del amor de Cristo por ti y por mí. Jesús es nuestro Goel, nuestro protector. Gracias a Él, hoy tenemos vida. Vida en abundancia, vida eterna. Esta historia nos debe enseñar a que seamos hombres y mujeres fieles, íntegros, bondadosos, trabajadores, hombres de fe, mujeres de fe, hombres y mujeres que confían en Dios. Con Jesús de nuestra parte no tenemos que tener miedo al futuro porque tú eres el Dios del futuro. En Jesús tenemos protección. Él es nuestro protector.